Hoy te invito a conocer Antioquía de Pisidia. Por estos caminos, San Pablo llegó a esta ciudad en su primer viaje misionero, pero antes estuvo en la otra Antioquía. Este mapa nos muestra Tarso, el lugar del nacimiento de Pablo. Al sur, Antioquía de Siria, donde predicó su primer sermón cristiano, donde los seguidores de Jesús recibieron el nombre de cristianos y donde Pablo y Bernabé permanecieron predicando durante todo un año. Esta ciudad tiene costa, a diferencia de la del norte, Antioquía de Pisidia, que Pablo y Bernabé visitaron después. Ambas están actualmente dentro del territorio de Turquía. Esta es la zona arqueológica de la antigua Antioquía de Pisidia, que recientemente, gracias a las excavaciones, está comenzando a ver la luz. Lo que vemos es el área para adquirir el boleto y como nuestro grupo ya lo tiene, vamos a entrar. Si retrocediéramos en el tiempo, podríamos ver aquí a Pablo y a Bernabé llegando desde Antioquía de Siria en su primer viaje misionero, mezclarse entre la población, llegar al barrio judío y luego predicar tan entusiastamente el sábado en la sinagoga que, por súplicas de la gente, tuvieron que regresar al sábado siguiente. Pero lamentablemente, por insidias de los enemigos, tuvieron que sacudirse el polvo de los pies y salir de esta ciudad de Pisidia rumbo a Licaonia, Listra y Derbe para regresar a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su primer viaje. Es triste saber que, de las dos Antioquías, donde comenzaron a surgir piedras vivas del cristianismo y las primeras comunidades de fe, solo existan estas cuantas piedras de lo que fueron grandes ciudades. Y al mismo tiempo, es admirable que, como podemos ver aquí, las grandes construcciones, teatros, columnas, relieves, textos, hayan casi desaparecido, pero el mensaje de Cristo y su Evangelio, el cristianismo, aunque desde el principio fue perseguido, se haya extendido por todo el mundo. Los restos de Antioquía de Pisidia que, gracias a los arqueólogos, han salido a la luz, permiten conocer los materiales y técnicas de construcción, diseños artísticos, así como la existencia de murallas, basílicas, un acueducto, templos como este dedicado a César Augusto y un pequeño teatro. Y así como esta ciudad fue destruida, también lo fue la gran Antioquía de Siria, fundada por uno de los generales de Alejandro Magno, Seleuco I Nicátor, que le otorgó este nombre en honor de su padre Antíoco. Aquella Antioquía fue cruce de culturas y pueblos, testigo del paso milenario de infinidad de caravanas, comerciantes, haraganes, intelectuales y santos, peregrinos y soldados, cruzados y rebaños. Sin embargo, Antioquía de Siria, la que fue centro cultural y religioso, comercial y militar, se encuentra también sin rostro alguno. La invasión de los sasánidas en el 260 después de Cristo o de los persas en el 573, diversos terremotos como los del 115, 526 o 528 después de Cristo destruyeron sus edificios principales y causaron hasta 300,000 víctimas.
pero fue especialmente el terremoto del año 588 el que redujo la ciudad a ruinas. Y en el año 667, los cristianos tuvieron que huir porque, por estas calzadas, llegaron los musulmanes para ocuparla. En el 969 fue reconquistada para el cristianismo por los bizantinos, en el 1085 por los turcos y en el 1098 por los cruzados hasta el 1268 en que el mameluco Baibars borró todos los restos de la ciudad clásica y cristiana. Desde entonces, el cristianismo no volvió a ocupar ningún lugar en donde, posiblemente, San Marcos escribió su evangelio, y desde donde, en otro tiempo, se difundió tan ampliamente. En 1846, Basilio, un fraile capuchino, intentó traer de nuevo el cristianismo a la antigua Antioquía, conocida hoy como Antaquia, pero lamentablemente fue degollado 5 años después de su llegada. Afortunadamente, los restos de Antioquía de Pisidia, Antioquía de Siria y otros lugares de Turquía relacionados con la fe van emergiendo, en parte, gracias a la visita de peregrinos y turistas cristianos que propician el interés en las autoridades para restaurarlos y darles la importancia que tienen. De esta manera, se van ordenando o levantando las piedras de edificaciones destruidas por los terremotos y los grupos enemigos de la Iglesia. En este sentido, Turquía es uno de los lugares que está dando muchos resultados en el área de descubrimientos arqueológicos. La labor de estos trabajadores que vemos es semejante a lo que hicieron Pedro y Pablo en su tiempo, que fueron formando y conjuntando personas como piedras de fe, que unidas y sobre Cristo, el gran cimiento o piedra angular, fueron construyendo el reino de Dios. La restauración de lo que fue la Basílica de San Pablo que estamos viendo va poco a poco adelante. Más adelante conoceremos el lugar donde San Pedro tuvo su cátedra y la pequeña y extraña iglesia en donde se reúnen los 70 cristianos de la localidad, pero por ahora te adelanto esta imagen de lo que veremos también en este video de lo que fue Antioquía y su entorno. Con esto concluimos nuestra visita a Antioquía de Pisidia porque estos trabajadores nos dicen que ha llegado el tiempo de la comida. En el lugar para el grupo nos prepararon esta especie de brochetas de carne o de pollo. Chiles toreados, jugo de granada fresca, y como postre, una especie de jocoque dulce con semillas de amapola. De Antioquía de Pisidia a la de Siria, hemos recorrido casi 700 kilómetros hacia el sur y vamos a subir por esta escalera para visitar la gruta que recuerda la cátedra de San Pedro en este lugar, donde permaneció 7 años antes de partir hacia Roma. Desde la parte superior tenemos esta vista panorámica de la ciudad conocida actualmente como Antaquia, porque la gruta está en la periferia.
Así que al frente de nosotros la ciudad, y detrás el monte Estauris, donde según la tradición, los primeros cristianos aprovecharon una oquedad para escuchar al apóstol. En 1580, los musulmanes donaron la gruta a los ortodoxos, y en 1856, el cónsul francés de Alepo se la obsequió a la Santa Sede, que la entregó en custodia a los capuchinos. Pero como solo hay uno en la ciudad, el espacio se maneja como museo para los turistas y como templo para los peregrinos. Para ayudar a mantener el espacio, se pide un donativo de recuperación. Y como nuestro grupo ya tiene su boleto, vamos a entrar. La fachada, de estilo oriental, está realizada con piedra de la región y fue erigida en 1863. Incluso Napoleón ayudó para su embellecimiento. Cuando los cruzados llegaron aquí, encontraron una construcción bizantina que, a su vez, se había levantado sobre una iglesia rupestre, y levantaron una fachada semejante a la actual entre los años 1100 y 1200. Tenía una especie de nártex o vestíbulo que ya no existe, y al frente, en el exterior, había un cementerio. Pero vamos a entrar. La cueva mide 13 metros de largo, 9,5 de ancho y 7 de alto. Tiene el esquema de basílica, con una nave central y dos laterales separadas por arcos construidos mucho después de la iglesia primitiva. Pero imaginemos aquí a San Pedro predicando a la primera comunidad, y recordemos que fue aquí en donde se llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. Hay muy pocos restos de pintura sobre las paredes rocosas, testigos mudos de las palabras de Pedro que, desde aquí, como pastor, durante 7 años, animó y dio instrucción a los fieles sobre las enseñanzas de Cristo y la moral cristiana, por lo que a este lugar se le conoce también como su primera cátedra. El altar se erigió en 1931 para sustituir uno de madera de 1863 y fue restaurado en 1990, año en que se colocó la sede de piedra que está detrás para recordar la cátedra de San Pedro en Antioquía, que la iglesia celebra el 22 de febrero. La escultura de San Pedro es de mármol. Fue colocada en 1932 como un obsequio de Pierre Durieux, delegado del Alto Comisionado francés en Siria. Los mosaicos del pavimento, aunque dañados e incompletos, hablan del esplendor del lugar en su etapa más antigua. En 1963, el Papa Paulo VI declaró este lugar como sitio sagrado de peregrinación, por lo que al visitarlo se puede recibir la indulgencia del peregrino. Ahora nos dirigiremos hacia donde lo indica el letrero que dice Iglesia Católica. En realidad, es una casa ubicada en el centro histórico, en la zona del barrio hebreo que cuenta con 80 judíos, a unos cuantos pasos de la sinagoga y no lejos de la iglesia ortodoxa. Vamos a entrar a este lugar tan especial,
donde se vive profundamente la fe. Se trata de una casa de estilo árabe con un patio central y en torno a él las habitaciones. Es el convento de los capuchinos, aunque en él vive solamente un sacerdote. La sala más grande se adaptó como capilla, mientras que los otros espacios como salas de encuentro o espacios recreativos. La capilla está dedicada a San Pedro y San Pablo. Tiene diversos íconos y algunos mapas con los viajes de San Pablo. Los católicos de la ciudad y sus alrededores son unos 70, mientras que los ortodoxos de lengua árabe unos 1000. El grupo católico es como un pequeño rebaño, pero que, como la levadura, que puede hacer fermentar la masa, procura vivir el mensaje cristiano en forma fraternal y alegre junto a sus hermanos ortodoxos. Las emociones se hacen presentes aquí al pensar que cuando Pedro y Pablo visitaron Antioquía, la ciudad era una de las más grandes del Imperio Romano con unos 70,000 habitantes, y que aquí surgieron muchos de los primeros católicos, tanto del judaísmo como del paganismo. Aquí, Santa Tecla, seguidora de San Pablo, sufrió el martirio en el teatro que ya hemos visto. Aquí vivió San Ignacio de Antioquía, el obispo que fue enviado a Roma para ser devorado por las fieras en el 107. Después de las persecuciones, la ciudad se llenó de reliquias y basílicas, como la de San Pablo, que se construyó en el 325. Duele pensar que, aunque aquí estuvieron Pedro y Pablo, desde 1268 fue expulsada de la ciudad la fe cristiana, y que el esfuerzo por regresarla en 1846 por parte del fraile capuchino Basilio haya terminado con su ejecución. Duele pensar que sea un puñado de católicos los que habiten aquí, pero también llena de esperanza su testimonio y su trabajo, al igual que el trabajo de los religiosos que han estado aquí, primero franceses, después libaneses y actualmente el del padre Domenico Bertogli, italiano, capuchino de Parma, que desde 1987 está al frente de la comunidad católica. Su trabajo en comunión con los ortodoxos y judíos de la ciudad es admirable. Él nos recibió muy cordialmente y nos habló de las dificultades de vivir en este lugar la fe. Nos contó también la vida de Santa Tecla, seguidora de San Pablo, que fue lanzada a los leones en el teatro que ya vimos en este video. Gracias a él, pudimos celebrar la Santa Misa en este lugar, uniéndonos a su oración y a la de las comunidades que enfrentan dificultades, y le prometimos que, a nuestro regreso a México, ayudaríamos a dar a conocer su testimonio de fe en medio de las dificultades, camino que abrió el padre capuchino Basilio, quien lamentablemente fue degollado por predicar a Cristo. Para tener una mejor idea de la importancia y la riqueza cultural de la antigua Antioquía, que en época del Imperio Romano era la tercera ciudad más grande del mundo, solo después de Roma y Alejandría, es necesario acudir a este Museo de Arqueología de Hatay, en la misma región que estamos visitando. Dentro de una construcción moderna y mediante una excelente museografía, exhibe objetos de distintas épocas descubiertos en la zona, desde la asiria e hitita hasta la romana. Y es que al excavar para construir algo nuevo o simplemente arando, han salido a la superficie restos, sobre todo de tipo funerario, trozos de columnas y otros objetos. Esto nos dice que la antigua ciudad
yace por debajo de la actual y hay mucho que descubrir todavía. A través de videos como este, ayuda a entender el contenido de tablillas con escritura cuneiforme, una de las primeras que se utilizó cuando se inventó la escritura. Seguramente llegaron a esta zona mediante los viajeros comerciantes. Después de ver el video, es más fácil identificar las figuras y el contenido de cada tablilla. Algunas tablillas o rodillos, no obstante ser muy pequeños, tienen relieves sumamente detallados. Hay piezas de la cultura hitita que se desarrolló en Turquía entre los años 1800 y 1215 a.C. Entre los objetos sobresale esta diminuta escultura en lapislázuli de la diosa babilónica del amor, la belleza y la fertilidad, Ishtar. Se le asociaba principalmente con la sexualidad y su culto implicaba la prostitución sagrada. Unos 800 años antes de Cristo, la cultura neohitita creó este tipo de leones rugientes con una melena detallada. Están esculpidos en basalto. Estas obras ejercieron una gran influencia en el arte griego y etrusco, como se puede ver en los leones y grifos de la escultura griega. Algunas de estas piezas, como estas parejas de leones, servían como soporte de columnas de madera en entradas especiales. El cuidadoso relieve y el diseño repetitivo en esta piedra parece imitar los trabajos sobre piel o sobre metal. Las estelas de este mismo periodo tienen influencia asiria, con motivos como el toro, y en la parte frontal, el personaje principal, siempre de mayor tamaño que sus sirvientes, con barba y las manos elevadas, y en la parte superior, un signo de la divinidad. En las partes laterales y en la posterior, en diversos niveles o registros, la escritura que narra un determinado evento. Casi todas las estelas siguen el mismo esquema, en el que un sirviente aparece detrás del líder o monarca. En el año 2012,
un equipo internacional de arqueólogos desenterró esta escultura que formaba parte de la puerta monumental de acceso al reino neohitita de entre los años 1000 y 738 a.C. El cabello tiene rizos alineados en filas, tiene incrustaciones de piedras blancas y negras. La parte superior de la pieza, la cabeza y el torso aparecieron intactos, por lo que los investigadores creen que la figura completa pudo haber medido hasta 4 metros y es un maravilloso ejemplo de las culturas de la Edad de Hierro. En la parte posterior, una inscripción jeroglífica registra las campañas de Suppiluliuma, probablemente el mismo rey que se enfrentó al ataque del asirio Salmanásar III en el año 858 a.C. Otras obras con influencia asiria muestran al gobernante en su carruaje pasando por encima de sus enemigos. Unas tinajas de vino dan paso a la llegada de los griegos que muestran un cambio de estética en sus primeros relieves primitivos. Pero más adelante muestran un gran desarrollo y avance en la escultura, como en estas cabezas de Antíoco. La colonización griega en las actuales tierras de Turquía se llevó a cabo del VIII al VI siglo a.C. y se hizo más fuerte durante la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV. Después de su muerte y la disolución de su imperio, la región conocida como Anatolia quedó gobernada por una serie de reinos helenísticos. 200 años más tarde, el oeste y centro de Anatolia estuvieron bajo el poder del Imperio Romano, pero continuaron con una fuerte influencia de la cultura helenista. Asia Menor fue uno de los primeros sitios donde el cristianismo se extendió, por lo que antes del siglo IV después de Cristo, la mayoría aplastante era cristiana y de habla griega. El Museo de Hatay tiene una de las colecciones más ricas de mosaicos romanos de los siglos II, III y IV después de Cristo, provenientes de las ruinas de Antioquía, Tarso, la tierra de San Pablo, Dafne y Seleucia, época del desarrollo del cristianismo, y es considerada la colección más grande del mundo. Hay que recordar que los mosaicos se utilizaron inicialmente en muros y techos con escenas mitológicas de la vida diaria, la flora y la fauna, y solo posteriormente pasaron a los pisos. La palabra mosaico proviene etimológicamente de la palabra griega musa, porque en el mundo clásico se consideraba un arte tan maravilloso que debía estar inspirado por las musas.
El origen del mosaico es muy antiguo. Se han encontrado en Creta, Mesopotamia, Grecia, Roma y el Imperio Bizantino. En la época griega helenística, se perfeccionaron dando como resultado obras con temas complejos y episodios de la vida cotidiana y la mitología. Los materiales usados son mármol, ónix, vidrio y otro tipo de piedras. Fueron muy apreciados porque, a diferencia de la pintura, tienen una mayor durabilidad. Cuando los romanos conquistaron Grecia, incorporaron el mosaico a sus construcciones, se especializaron en la técnica y crearon toda una producción artístico-industrial, construyéndolos con pequeñas piezas cúbicas llamadas teselas. La palabra tesela viene del latín tesele, que a su vez viene del griego y que significa cuatro, es decir, algo así como cuadrado. Los utilizaron primero en la arquitectura doméstica con temas basados en tapices y pinturas. En época bizantina, se empezaron a utilizar en los templos, pero también se adaptaron a simples objetos o a pequeños paneles. Los restos de unos baños muestran la técnica que permitía el paso del agua caliente bajo el piso para calentar el espacio. Y para propiciar un ambiente más agradable, el espacio estaba embellecido también con mosaicos, como lo muestra la imagen. Es increíble que apenas en 1932 iniciaron las excavaciones en la zona, y fue tal la cantidad de hallazgos que, 2 años después, fue necesario construir este museo para conservarlos y exhibirlos, y aún falta mucho por encontrar. Nuestro grupo agradeció la visita a este lugar que, aunque te presenté en forma muy breve, nos une a la época de los primeros cristianos. Y para concluir parte de la jornada y continuar nuestro recorrido que sigue los pasos de los apóstoles, los organizadores de la peregrinación nos llevaron a un lugar de comida típica de la región. Espero que las imágenes de este video, que comparto con mucho gusto para ti, te den una idea de estos lugares y te deseo que un día puedas venir a visitarlos. Gracias, Antioquía.